Conectas Podcast. No tengo que decirlo, ya se lo imaginaron. Escuchábamos a Taylor Swift en su reciente concierto en Buenos Aires, donde el público se enloqueció, como sucede en todo el mundo siempre que se presenta esa superestrella estadounidense. Pero el fenómeno Swift trasciende el espectáculo y la fama, pues su influencia llega a niveles insospechados. Hoy en Tenemos que hablar, música, política y economía, Taylor's Version. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. The Eras Tour, la gira actual de Taylor Swift, ya llegó a Latinoamérica. Estuvo en México, hace poco en Argentina y se prepara para Brasil, donde ya no queda ni una sola entrada. ¿Qué hace tan extraordinaria esta cantante? ¿Hasta dónde llega su influencia? ¿Y qué impacto tiene en la región? Intentaremos responder estas preguntas con Fabiola Chambi, editora de Conectas, y si no me equivoco, fan de Taylor Swift. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, contenta de estar aquí nuevamente y reconozco que también emocionada porque no seré una Swiftie consagrada, pero sí muy fanática de su música. Comencemos entonces por eso, por la música. Todo lo que se publica de ella es impresionante. Ha roto múltiples récords y por cuenta de eso ha acumulado un patrimonio superior a los $1.000 millones según Bloomberg. Y todo esto con solo 33 años. Y tengo más datos, Mauricio. En 2022 su disco Midnight fue el más reproducido en Spotify en un día. Fue la que más discos vendió en el primer semestre de 2023 y hoy es la artista femenina con más álbumes en el número 1. Tiene 12 en total, superando a Barbra Streisand. Realmente un récord. Pero más allá de los números, tratemos de entender por qué millones de seguidores se identifican tanto con ella. Para eso justamente hablé con Susana López, integrante del Hub de Conectas, quien hizo una larga travesía desde Bolivia para disfrutar el concierto en Buenos Aires. Ella nos explica qué es ser una Swiftie. Significa ser parte de una fanaticada que no tiene vergüenza por gritar al mundo que ama algo, considerado trivial por muchos, pero que en el fondo es música, letra y estética, con un discurso de reconocerse con los sentimientos en la vida, en el amor, la amistad, los estados psicológicos y hasta espirituales. Ser Swiftie significa intensidad de las cosas, intensidad de la vida. Muy interesante, pero además nos introduce en otra dimensión del fenómeno, porque miles de fanáticos como Susana suelen viajar a las ciudades donde Taylor Swift programa sus conciertos y esto sin duda significa un movimiento económico muy importante. Sin duda, y es por eso que todos quieren tener a Taylor Swift, pero solo algunos lo logran. Cuando se anunciaron las fechas y lugares para el The Eras Tour, muchos políticos importantes hicieron pedidos públicos para que el artista considere sus países. Recuerdo muy bien el del presidente chileno Gabriel Boric, un autodeclarado Swiftie, pero también el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que le pidió un concierto en Canadá para evitar un verano cruel, como un guiño a su hit Cruel Summer. Hay que recordar que en sus inicios nada indicaba que Taylor Swift iba a estar involucrada de ningún modo en la política. Sin embargo, eso cambió con los años. ¿Qué pasó? El documental Miss Americana, que está en Netflix, y por cierto lo recomiendo, explica muy bien esto. Tenía una presión y proteccionismo de su familia y equipo de trabajo, pero pasó sucesos difíciles que la llevaron a una transformación personal, a ver de una manera diferente el mundo y a dejar el silencio porque comenzó a ser consciente de cuánto podía influir en sus seguidores. En esta parte del tráiler que escucharemos ahora dice que está orgullosa por haberse quitado esa mordaza y que fue solo cosa de ella. I feel really good about not feeling muzzled anymore, and it was my own doing. Bueno, y ella tiene un historial de choques con el expresidente Donald Trump, precisamente porque Taylor Swift apoya los derechos LGTBI, rechaza la discriminación y busca proteger a las mujeres. Recuerdo que en 2018 ella pidió no votar por la candidata republicana para Tennessee, que se llamaba Marsha Blackburn, por considerar que iba contra sus principios. Y horas después del post de Swift, se disparó el número de nuevos votantes registrados para sufragar, la mayoría de ellos jóvenes entre 18 y 29 años.
Y más aún, aunque ella nunca se ha pronunciado sobre la política en otros países, su influencia ha llegado a tal nivel que algunos fans locales la han convertido en su bandera. Un claro ejemplo es lo que sucedió recién en Argentina, que está en la recta final para elegir a su presidente. Las Swifties se manifestaron abiertamente en contra del libertario Javier Milei y a favor del izquierdista Massa. ¿Por qué? Eso le preguntamos a dos jóvenes en Buenos Aires. Taylor hizo una campaña muy en contra de Trump y nos parece que esa campaña tuvo que ver con que Trump atenta contra los derechos de las mujeres y que acá quien representa a Trump y a la ultraderecha es Milei en este balotaje, por eso hay que votar a Massa. Taylor en todas sus letras habla de eso, de la defensa de los derechos tanto humanos como en general para las mujeres, para las diversidades, y la realidad es que hoy quien representa esa quita de derechos es Javier Milei, así que en estas elecciones las Swifties votamos a Sergio Tomás Massa. Muy claro eso que dijeron, pero ¿qué hay detrás de esta influencia de Swift en la política? Precisamente para entender este fenómeno, conversé con el doctor en filosofía y coautor del libro La cultura de la influencia, Tomás Balmaceda. Él es argentino y por eso conoce de cerca esta realidad. Muchas de las personas que siguen a Taylor Swift sintieron que tenían que salir a hablar en contra de Milei porque Milei mismo se presenta como un admirador y un continuador de Donald Trump. Entonces, esa traslación no fue tan difícil. Pero el fenómeno de Taylor Swift no es un caso aislado. Digo, no solo las Swifties se involucran en política, pues hay muchos fans de artistas que además de su conexión por la música, también buscan otros espacios, sobre todo en momentos de crisis. Es cierto. De hecho, los fandoms del K-pop son muy populares en Latinoamérica y es impresionante el crecimiento que han tenido en los últimos años. En Argentina alzaron su voz contra la acompañante de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, a quien acusaron de xenófoba, y también llamaron a no votar por el libertario. En Colombia, Mauricio, tú recordarás bien, hubo una fuerte movida de los fans del K-pop durante el paro nacional. Claro, en la protesta muchas de las consignas salieron de las redes sociales y estos fans del K-pop estuvieron muy involucrados. En Chile pasó algo similar durante el estallido social de 2019, ¿o no? Así es, y precisamente desde Chile, Victoria Carrillo nos cuenta por qué es importante la política para su generación. Igual es un tema de generación, pero lo que podría relacionar con el K-pop es que los fandoms de K-pop son muy intensos, son muy dedicados. Si a mí me gusta un grupo, mi vida gira alrededor de un grupo, entonces siento que eso va de mano con meterse o la intensidad al momento de opinar, quizás como si sale una causa política o algo, son muy intensas en ese sentido, como que se unen, se organizan y hacen algo. El argentino Balmaceda también habla mucho de este concepto generacional y lo que él llama la era del escepticismo. Como sociedad desconfiamos de aquellos actores tradicionales, la política, los medios de comunicación y la ciencia. En el siglo XX eran tomados con respeto como autoridades. Hoy se da una situación paradojal. Los medios electrónicos, digitales, nos permitieron confiar en gente que no conocemos. Lo que dice Balmaceda explica que una persona como Taylor Swift, armada solo con su empatía universal y su talento musical, arrase por donde pasa, al punto de que en Estados Unidos han llegado a vaticinar que será presidente de ese país. Y también explica que ella y otros artistas estén llenando el vacío de los políticos tradicionales. Debo reconocer, Mauricio, que aprendí mucho con este episodio. Con frecuencia se escuchan críticas sobre la falta de interés de las generaciones de hoy en los temas que importan. Pero siento que hay mucho que ellos quieren decir y están empezando a encontrar espacios para hacerlo. Inspirados por una superestrella o por sus propias comunidades. Se está perdiendo el miedo a hablar de las emociones y también se está perdiendo el miedo a hablar de política. Y te aseguro que hay una canción de Taylor Swift que lo explica. No tengo la menor duda. Gracias, Fabiola. A ti, Mauricio. Gracias por el espacio. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.